a lo mejor hay mucha gente que ahora te ve Sí. y te escuche y diga, ostras, a este tío lo escucha yo Sí, en Spotify. seguramente haciendo aquello de haz clic en el banner para más información. Pero lo normal, por ejemplo, en cine, es llegar al estudio y no saber qué es lo que vas a hacer o qué personaje te toca en una película. ¿En serio? Sí, el mundo del doblaje no funciona así. Por eso es tan importante, y lo que aquí le decimos siempre a la gente, a los alumnos, es que hay que leer muchísimo, y además en voz alta. Que además hay que decir que somos los mejores del mundo Sí. en el doblaje, tanto México como España. Somos los dos países con más destreza a la hora del doblaje. Es que tú, como actor de doblaje, locutor con tanta experiencia, ¿las películas las ves en versión original o las ves dobladas? Yo siempre he consumido y creo que siempre consumiré el doblaje. ¿Por qué? Yo tengo mi propia razón. Deciros que últimamente estamos oyendo mucho hablar de la inteligencia artificial. Pedro, bienvenido a la Tragicomedia. Es un placer tenerte aquí y muchas gracias por dejarnos grabar aquí en tu academia. Un placer mío. Y nosotros siempre que empezamos el programa lo hacemos con la misma pregunta, que es, ¿qué es para ti interpretar? Interpretar es meterse en el papel que se te asigna en un momento determinado y salirte por completo de quien tú eres para insertarte dentro de ese papel. Y es la función que se le otorga pues, a las personas que nos dedicamos a interpretar de una forma u otra, que reciben el nombre de actor o actriz. Una definición maravillosa. No, es verdad, además, lo he preguntado mucho y me encanta porque muchas coinciden en muchas cosas, pero otras personas como que le dan su toque y eso me encanta siempre, me encanta. Bueno, vale, Pedro, y ahora que ya hemos respondido a la pregunta, seguimos con ¿quién es Pedro? O sea, preséntate un poco, date a conocer, di quién eres, qué has hecho, cuéntanos. Pues yo soy una persona que tiene ya medio siglo y que siendo niño, pues en lugar de estar, bueno, también he estado jugando en la calle como otros niños de mi generación, pero hubo un momento en mi vida en el que escuché que en la población donde yo vivía y donde vivo, pues había un taller de radio que estaba destinado a enseñarle a los jóvenes cómo era la radio por dentro, cómo se utilizaban los micrófonos y, en fin, enseñarle un poco esto del mundo de la radio. Yo contaba entonces con 16 años y allá que fui. Y fui como para hacer una mera visita a ver qué era aquello, pero aquello me enganchó tanto que se convirtió con el paso de los años en mi profesión y 33 años después de aquel periplo dentro de la radio, pues puedo decir que gracias a ese momento y a ese interés que me suscitó aquel procedimiento radiofónico, pues pude destinar mi vida a vivir del micro desde entonces. ¿Y antes nunca habías tenido ningún contacto con interpretación, algo de cine o...? Bueno, yo sí siempre he sido, siempre, en las familias siempre se dice que hay alguien que, no, es que mi hijo imita, o es que mi hijo hace esto, o le gusta mucho gastar bromas, y yo era ese, ¿no? De la familia, yo era el payasete de la familia que le gustaba mucho imitar, y de hecho siempre estaba pues haciendo cosillas, pues veía gente en la tele y en mi casa pues intentaba imitarlo. Hasta el punto que, bueno, pues también hice en su momento, pues como hacen muchos niños en el colegio, actuar en el teatro propio del colegio, y a mí me encantaba. Y aquello lo seguía arrastrando a mi vida radiofónica, incluso participé en programas de fin de año en la televisión del pueblo. ¿Así? Sí, haciendo imitaciones de personajes de la época. Y la verdad es que siempre he llevado esa historia de querer actuar y de querer pues bueno, salirme de quién era yo realmente, ¿no? Desde que era un niño, ¿no? Un adolescente. Como Vale, o aquel que sea, sí dice. que llevaba... El artisteo lo llevabas tú ya Sí, dentro. sí, Vale, la qué verdad es que guay. sí. De hecho, mi tía me decía que me parecía a Gila. ¿A Gila? A Gila, Gila, el humorista, para las generaciones que se les escape un poco, Gila era un humorista
anterior a mi generación, bastante anterior a mi generación, pero yo ya le veía en su momento. Es el gran monologuista de este país. Sí. Creo que los monólogos nacieron gracias a él. No. Y mi tía me decía, míralo, si es que es entero agila, contando chistes y haciendo sus bromitas. También tenía lo del teléfono de la guerra. No, no tenía teléfono entonces, porque por entonces Ah, los bueno. teléfonos eran muy de casa, no habían como ahora. Ni yo podía descolgar un teléfono en el momento. Pero, pero bueno, sí, siempre he llevado ahí el querer ser pues graciosete, Ya, tener ese punto siempre de gastar bromas, de contar chistes, de imitar cosas. Y al final pues eso me salió por algún sitio, claro. hasta que me metí en este mundo. ¿Y cómo empezaste en este mundo? O sea, porque entiendo que gracias al evento al que fuiste dijiste, joder, cómo me gusta esto. Mm. ¿Cómo empieza uno a empezar a dedicarse a la locución, al doblaje? Pues de entrada, sacrificando muchas otras cosas de otro tiempo. Porque yo recuerdo que mis amigos me decían, pero otra vez te vas a la radio, pero allí te pagan o te hacen algo. Digo, no, simplemente estoy y aprendo. Aprendo cómo funcionan los aparatos, veo a la gente cómo locuta. eh, y claro, ellos se iban pues a hacer las cosas de un chaval de 16 años y yo me metía en la radio, pues me encerraba allí, me ponía a hacer mis grabaciones, me escuchaba mucho a ver cómo lo hacía y lo primero que tenía que hacer era sacrificar tiempo de otros sitios, que no era sacrificar, no era algo que a mí me costara trabajo, sino que yo siempre disfrutaba muchísimo más en la radio, haciendo mis cosas, que estando por ahí en la calle o jugando o haciendo otras cosas. Con lo cual, pues esa era la primera de las cosas que tenía clara, que tenía que sacrificar tiempo de otros sitios e invertirlo ahí, que me gustaba. Y a raíz de ahí, bueno, pues empecé a tener contacto ya con los micrófonos. Recuerdo que siendo la primera vez que salí a antena, metí la pata. Sí, Recuerdo que solamente me dijeron, no hables, simplemente pon música de la que había por entonces. Pero yo aproveché el momento y en un momento que no me miraba nadie, sonaron las señales horarias y dije, son la 1 de la tarde. Y esa fue la primera bronca que me llevé, porque evidentemente la una no puede ser plural, la una es unidad, en todo caso sería es la 1 de la tarde. Y ese fue mi estreno, mi gran estreno en radio, meter ese patadón que le di a las señales horarias. Pero bueno, me atreví, salí y a partir de ahí empecé a funcionar con el micrófono. Hice programas variopintos, desde presentar música hasta humor, magazines, entrevistas, informativos, incluso un programa de misterio que tuve durante unos años. ¿en serio? Sí, sí, un programa que Qué se guay. llamaba La llave del conocimiento, eh, que era como mi pequeño sueño también de poder presentar un programa de misterio en el que tuve la gran ocasión de entrevistar a los primeros espadas del mundo del misterio, tipo entonces Fernando Jiménez del Oso, Iker Jiménez, Hola. Javier Sierra, Juan José Benítez. Y para un programa local entonces era pues, un gran reto y salió muy bien. Porque el programa se escuchaba aquí en Cieza El o programa se en... escuchaba aquí en Cieza, pero ya estábamos inmersos en la era de la explosión de Ah, Internet. vale, vale. Entonces creamos una primera página web donde colgábamos los archivos, la gente hacía un seguimiento muy bueno, nos escuchaban desde muchos sitios Qué chulo. y la verdad es que fue un proyecto muy, muy bonito. Pero vamos, súper variopinto, porque desde presentar humor a presentar misterio, pero esa es la magia del micrófono y de la radio Claro. y de la actuación, el poder adaptarte a cualquier cosa que a priori quieras hacer y quieras presentar. Y luego ya mi último ciclo fue el especializarme en algo que a mí me chiflaba mucho y era la publicidad. La publicidad comercial, yo siempre también bromeaba, hacía en esos programas de bromas, ¿no? De chistosos, hacía publicidad que no existía. Me inventaba los guiones y creaba productos que no existían, ¿no? Y ya llegó un momento en que decidí apostar fuerte por ese sector y, y entonces arranqué hacia la especialización en locución comercial.
después de aquello, pues entonces ya salté al doblaje publicitario y hasta que ya llegó el momento en el que después de muchos años dedicado a esto, pues entonces creé Claro. Voceando, que es la escuela donde hoy estás. Qué bueno, qué bueno. Hablaremos más luego Sí, sobre la escuela, pero claro, yo, bueno, ya te digo, tengo aquí como varias preguntas apuntadas, pero te escucho y me surgen nuevas. Y es claro. como, y es otra vez sobre lo mismo, cómo surgen ciertas cosas, cómo empiezas tú a, vale, toma la decisión de, oye, me gusta la publicidad, Ujú. quiero dedicarme a hacer esto. Sí. ¿Qué haces? ¿Llamas a la puerta de las empresas? ¿Te ofreces tú mismo? ¿Cómo puede hacer una persona que quiera dedicarse a eso igual que tú? Claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles fueron los pasos que tú diste por si a esa persona también le puede servir? Pues mira, lo primero que yo tenía claro es que tenía que estar bien formado en lo que iba a hacer o en lo que iba a presentar. Tenía que tener una buena carta de presentación, en este caso vocal e interpretativa, a la hora de exponerme a empresas a las que presentar mi voz. Porque es evidente que uno sin saber hacer pan no se puede presentar en una panadería y decir quiero el trabajo. Con lo cual, pues yo estuve mucho tiempo practicando en casa, trabajando incluso en otros sectores que no tienen que ver nada con esto, para poder pagarme religiosamente también mis formaciones en el mundo del micrófono y de esta sección. Y una vez que ya estuve, nunca se está realmente preparado, ¿no? Porque esto es una formación que requiere, no hay un tope de decir yo ya estoy, no. Yo creo que lo que hice el año pasado es mejorable y lo que he hecho hoy, que me parece bien, el año que viene también pensaré que es mejorable. Con lo cual, eh, cuando yo creía que podía salir ahí fuera, pues creé una demo. Una demo es un archivo de audio de 1 minuto aproximadamente, donde tienes varios cortes, donde tú actúas con tu voz y lo presentas a determinadas productoras que se encargan de realizar este trabajo. Claro, igual que un actor de teatro o de cine tiene su videobook, ¿Correcto? los actores de doblaje también tenéis vuestra demo Correcto. como... Vale, vale, Exacto. solo con la voz. Ese archivo se envía a las productoras que había en España entonces. Yo la envié a muchísimas. Muchas me dijeron que no, 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 no. Sí, ¿Cómo? hubo una que dijo, sí, dije, ¡una! Y a esa se le sumó otra y bueno, pues empecé a trabajar y a hacer cositas un poco ¿Cuál era esa primera que te más dijo que sí? serias. Pues era una empresa que se llamaba Locumedia. Recuerdo que me dieron la oportunidad de hacer cosas interesantes, incluso para televisión. Recuerdo que me pidieron unos archivos para participar en un programa que había en televisión española Ah, mira. que se llamaba Ancagua, que lo presentaba Bertín Osborne Ah, y que era de animalitos, y yo tenía que poner la voz a los animalitos. sí. Sí, Ah, qué chulo. era muy curioso. Y, ¿Y qué más? Y luego otra empresa que también rápidamente me contestó y le apetecía trabajar conmigo fue la empresa en la que yo actualmente sigo estando, que es Todo Jingles. Ah, Todo Jingles es una empresa catalana con sede en Tarrasa que bueno, al principio empecé a trabajar voces sueltas para ellos y al paso de un año y pico, pues rápidamente fui ascendiendo hasta que me quedé con el puesto de director. ahora mismo eres el director Sí, de... sí, llevo Qué 20 guay. años, 19, siendo el director de producción de esa empresa. No solo pongo voz, Sí. sino que además encargo a otros locutores de toda España el trabajo que nos va llegando a la productora. Qué bueno, qué Sí. bueno. ¿Y soléis trabajar solo publicidad o también trabajáis audiovisual, Hacemos, cine, serie o hacemos documentales? casi todo lo que requiere el uso de la voz. Vale, También hacemos doblaje, hacemos audiolibros, documentales, qué chulo. docu-realities, es decir, casi todo lo que realmente se puede hacer con la voz, Sí, allí lo manejamos. Es cierto que no manejamos películas, cine en 35 milímetros como tal, sí, pero hacemos mucho doblaje también de videojuegos qué o guay. de,
o de documentales que hay que voiceover, que se llaman, Sí. ¿no? Que es esto que se le va añadiendo la voz a una voz en otro idioma que va sonando por debajo y Claro. nosotros estamos por encima haciendo una traducción simultánea. Y bueno, pues hacemos prácticamente de todo, hasta el punto de que tenemos pues, grandes marcas que trabajan Que con trabajan con nosotros. vosotros. Sí, entre ellas pues Spotify. Spotify, ¿no? Yo He puedo visto antes decir, una foto por sí, ahí, y puedo mira, decir que he estado dirigiendo durante muchos años la publicidad que salía en Spotify. No solo haciéndola con mi voz cuando me tocaba, sí. sino también cogiendo a los locutores encargados de la locución, nunca Sí. mejor dicho, y dirigiéndoles para sacar esa campaña en Spotify con los O compañeros sea que que... a lo mejor hay mucha gente que ahora te ve y Sí, te escuche y diga, ostras, a este tío lo escucha yo sí, en Spotify. seguramente haciendo aquello de haz clic en el banner para más información. Pues sí, cuando Ostras. suelto esto muchas veces dice, ah, eres tú. Qué fuerte. Sí, sí. La verdad es Este tipo de que reacciones te la habrás llevado un montón de veces, es que lo que seguramente. pasa es que nosotros, nuestra cara y nuestro nombre no venden. Yo muchas veces cuando voy a los institutos o a los colegios donde me llaman para dar una charlilla sobre todo esto, yo siempre empiezo con la misma coña y es, hola, soy Pedro Fernández y seguro que me conocéis. Y entonces veo a los chavales cómo se miran los unos a los otros y dicen, pues no, perdona, pero no sé quién eres. Pero en el momento en que les digo o les hago una cuña en directo que ha salido en Spotify recientemente, o les pongo un archivo, o les digo que soy la voz que aparece en IKEA cuando van dando una vuelta para que no se pierdan, por ejemplo. Entonces ya se ponen ojipláticos y dice, ¡oh! ¿Eres tú ese? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual que sucede con los compañeros que se dedican al cine, al doblaje cinematográfico, Sí, pues nuestra cara no se conoce. claro. Pero desde el año 2005, en el que a mí me dio por contabilizar lo que venía haciendo, he participado en más de 60.000 proyectos. 60.000. Más de 60.000 proyectos. Hostia. Sí. Entre cuñas, spot de televisión, doblaje de documentales, audiolibros, e-learnings. Entonces, cuando alguien me dice, pues no sé si te he escuchado, la respuesta es sí. Es más difícil no haberme escuchado que el haberme Seguramente, escuchado, seguramente. porque son 60.000 proyectos en toda España y vamos, es que es imposible no haberme escuchado, seguro. Te han escuchado seguro, seguro, seguro. Sí, Y una de las preguntas que tengo para la gente que te interesa en la locución y sí. y en el doblaje, ¿cuáles son las aptitudes más importantes que una persona tiene que tener? Porque no sé si hoy en día cualquier voz vale o tienes que tener como unas características. Cuéntame un poco qué es lo que piensas tú. La voz, Hmm. la voz no es lo que define la actuación, sino lo que sepas hacer, la destreza que tú tengas con tu voz es lo que va a definir la actuación. Una actuación bonita, quedará de una forma distinta si la hace una voz abellotada que si la hace un joven. Todo depende para el público al que vayamos. Claro. Entonces la voz no es lo indispensable en este mundillo. Sino, pues eso, la destreza de cosas que tú puedas hacer, la versatilidad que tú tengas a la hora de hacer cosas en publicidad o en doblaje. Ten en cuenta que, por ejemplo, en cine, en una película salen niños, salen personas con un timbre determinado, personas adultas, abuelitas. Claro. Se necesita de toda clase de voz. No es que tengas un timbre u otro y te digan, no, con ese timbre vas a trabajar muchísimo. No. Tú puedes tener un timbre de tipo medio, como puedo tener yo, o ser una persona de un timbre abellotado y el trabajo es el mismo. O a lo mejor uno no tiene las características del otro en cuanto a timbre, pero sí a nivel interpretativo. Con lo cual, lo que más es necesario es ser actor, meterte dentro de esa actuación y sobre todo ser creíble. Hagas lo que hagas y tengas la voz que tengas, porque siempre va a haber un personaje y un trabajo para ti. Qué bueno, qué bueno. No, sí, sí, o sea,
que estoy súper de acuerdo contigo. Incluso hasta para la locución también tienes que prepararte y tienes que pues, hacer un poco de investigación. En la entonación también supongo Claro, que eso lo tendréis muy en cuenta. claro. Y, y una de las cosas que... iba a decirte una cosa y yo creo que se me ha olvidado, se me ha ido. Estaba escuchándote y digo, joder, qué bueno, qué bueno. Eh, vale, si no luego lo corto, a veces no corto, Pasa no pasa nada. nada. Que es lo que te iba a decir, tío. Ah, vale, sí. Que a la hora, tú, como actor de doblaje y como locutor, a la hora de hacer un audiolibro, que entiendo que serán cuentos, historias en los que hay Sí, un personaje, sí. ¿cómo te lo preparas? ¿Cómo entiendo que te tocará un personaje, aparte a lo mejor también de narrador? ¿Cómo te preparas lo que va a decir este personaje en este momento? ¿Cómo te preparas tú interpretativamente? Entiendo también que la experiencia hará muchísimo, entonces ya tendrás ese bagaje que te Ujú. ayude a, en el momento, decir, vale, lo tiro por aquí. Pero en tus principios, ¿cómo era? Cuéntanos. Primero hay que tener en cuenta lo que vas a hacer, Claro, porque no siempre te dan la información antes de empezar a hacerlo. Eh, para eso existen los directores, claro. que son los que cuando te hacen una convocatoria al estudio, son los que te van a contar cómo es tu personaje. Pero lo normal, por ejemplo, en cine, es llegar al estudio y no saber qué es lo que vas a hacer o qué personaje te toca en una película. ¿En serio? Sí, no te dan esa Va, información anda. porque el mundo Eh, del doblaje no funciona así. El mundo del doblaje te convocan a la sala, tú vas a la sala y tienes 8 salas, o 5, o 4, o 3, y te nombran, entras a la sala y en la sala te dicen, mira, hoy estamos haciendo una película de la que te cuentan lo justo por cuestiones de que no haya filtración de contenido y vas a hacer, es una serie de animación o es una película de animación y aquí sale un perrito, que ese perrito pues es pues muy con unas características determinadas, te da una descripción de cómo es el perrito al que tienes que interpretar y tú echas mano de tus recursos que has ido aprendiendo a lo largo de los años y que te has encargado de preparar previamente en tu casa, ¿vale? Porque yo, pues cuando estoy en casa preparo, a ver, ¿cómo podría hablar un perrito pequeño? ¿Vale? Y si el perrito es grande, ¿qué voz le pongo al grande, no? Pues un perrito pequeño podría tener esta voz y un perrito grande podría tener esta otra. claro. Entonces, sacamos esos recursos para que cuando nos den un personaje, poder timbrar de una forma o Claro. de otra, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los audiolibros, si te indican, hay dos tipos de audiolibros o de interpretación de audiolibros. La primera es la que más extendida está, que es una lectura, digamos, monótona, una lectura que simplemente no te relaciona sentimentalmente, el locutor no se relaciona sentimentalmente con la obra, sino que simplemente la lee para evitar que la persona la lea y que la otra persona la reciba a través de la audición. En ese momento tú simplemente pues, te dedicas a leer la obra con una destreza lectora y bien vocalizada y bien con una dicción correcta y ahí se queda todo. Y luego está lo que es la lectura dramatizada. La lectura dramatizada sí es la que debes, como dice la propia palabra, dramatizar el personaje que te toque interpretar. Y ahí te va a pasar lo mismo. Cuando te convoquen a sala, pues te dirán que eres, pues yo qué sé, pues un pistolero del oeste y que tienes que hacerlo de determinada manera y tú te dan una descripción básica de tu personaje y si tienes la suerte de tener un director, pues el director sí que sabe perfectamente cómo es tu personaje y toda la obra Claro. y te puede dar indicaciones Pero no de es si un, lo estás haciendo bien o no. claro, no es un poco injusto. Porque igual que, vale, no voy a comparar el trabajo, ni voy a decir que uno es mejor que el otro, pero igual que el actor que hace la película Sí, habrá tenido seguro su tiempo para prepararse en casa, su sí, personaje y tal, sí. lo justo sería que el actor de doblaje también tenga su tiempo para prepararse.
no, venga, llegamos a sala, tu personaje es así, 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 tienes que hacer esto, esto, esto. Entiendo que los profesionales como tú, que lleváis más de 60.000 proyectos, será el pan de cada día. Pero una persona que esté empezando le vendrá muy grande, ¿no? Pues como todo al principio. Ya, Sí que es cierto que no es justo trabajar así, porque lo justo sería tener el guión previamente para tú leerlo en casa, saber de qué va, cómo es tu personaje. Lo que pasa es que luego, a la hora de estar en el atril, quien realmente tiene la última palabra es el director de sala. El director de sala es el que ha visto la película, sabe todos los entresijos, ya, lo conoce absolutamente todo y es el que te va a dar los parámetros, además de cómo lo quiere. Porque nosotros somos como mercenarios al servicio, mercenarios de la voz, al servicio de una obra. claro. Entonces, nosotros no tenemos que interpretar lo más fielmente a lo que estamos viendo, pero siguiendo los parámetros que nos esté marcando el director. Porque no es no es la misma apreciación la que yo tengo como actor que como director. Entonces, yo como actor puedo estar viendo y puedo estar interpretando de una forma que a lo mejor no es la más acertada para el director. Y el director lo quiere de una determinada forma. Y tú lo tienes que hacer así, porque el director es el que manda en sala y tu voz está al servicio de ese producto. Y lo tienes que hacer al final, tú no mandas en el producto. Ni siquiera el director manda en el producto, Claro. sino que él es el que más información tiene y el que mejor es el creativo de cómo tiene cómo tiene que quedar la voz, tu voz a esa obra en definitiva, ¿no? ¿Qué sería lo más justo? Pues que nos dejaran ver antes cada cosa. Claro. Pero imagínate, por ejemplo, si tenemos que si tenemos que hacer un audiolibro, Mm. ¿no? Porque una cosa es ver una peli o tener el guión de una peli, pero si vas a hacer un audiolibro, tienes que leerte todos los libros que vas a leer previamente. Claro, esta es la gran historia. Por eso es tan importante y lo que aquí le decimos siempre a la gente, a los alumnos, es que hay que leer muchísimo y además en voz alta para conseguir la destreza lectora a la hora de que cuando tú te enfrentes a un guión, sea cual sea, pues si no estás en el ejercicio interpretativo que el director quiere, te lo modifique, pero tú no estés trabándote en lo que es la lectura, sino que tengas una lectura abierta y que te permita hacer una lectura, pues imagínate, un audiolibro puede tener varias horas de locución. Si te equivocas mucho, pues más horas de edición y más horas que se pierden en crear una obra Claro. y ahí todo se mueve por dinero. Entonces siempre hay que tener una destreza lectora para todo, sea cual sea la obra y cómo la hagas, tienes que tener una destreza a la hora de leer brutal. Y para eso hay que leer todos los días y en voz alta, porque aquí dentro todo suena bien. Pero a ¿Lees, nivel, lees todos los días? sí, Muy bien. sí. Vale, vale. Yo Ahí sí lo pillo. sigo practicando y haciendo mis ejercicios de vocalización para seguir entrenando a diario. Claro, al final tu instrumento es tu voz, tu Claro, instrumento de trabajo, entonces claro. tienes que Y tenemos pulirlo. que tenerlo muy bien entrenado para no perder la voz. Imagínate, estamos todo el día Ya. hablando. Que tienes como tu propia rutina o tu serie de hábitos con respecto a la voz que hagas todos los días. Como todos los días, sí, O los días que puedas, por lo menos. sí, vamos a ver, por lo menos sí que es cierto que una vez a la semana preparo ejercicios muy concretos para poder seguir ensayando esa rutina, ¿no? Pero luego por la mañana cuando te levantas siempre hay algunos que realizas para empezar a trabajar. Es decir, cuando uno se levanta por la mañana se levanta con la máscara facial atrofiada por completo. Pues es el momento de estirarla bien con la mandíbula, hacer los gestos con la lengua para poder empezar por lo menos con una vocalización correcta a la hora de... Y luego también es cierto que por la noche, como hemos estado completamente en silencio, las cuerdas vocales se han relajado tanto que están pequeñitas y gorditas. Y eso nos genera esos tonos graves por la mañana, que tenemos una voz más mañanera,
¿vale? Pues tenemos que hacer unos pequeños entrenamientos de estirar con notas, ¿vale? La voz, para que esa cuerda vaya estirándose y calentándose hasta conseguir el timbre con el que habitualmente trabajamos. Y también antes de hacer una locución o de hacer un doblaje, entiendo que también calientas o no te da tiempo. Correcto, Sí, sí, sí. sí. No es que te dé tiempo en sala. Si vas en el coche a la sala, pues calientas sobre la marcha. Claro. En el coche, ¿cuántos compañeros calientan en el coche? Claro, porque no tienen... Y yo a los chavales también aquí les digo, antes de venir a la sala, venir y a hacer los estiramientos desde casa, Claro. antes de venir, y así no perdemos el tiempo aquí en hacer estiramientos, sino que venís ya. Sí. Tú les enseñas a ellos sí, los ejercicios. sí. ¿Me puedes decir 2 ejercicios, por ejemplo, que recomienda a la persona que se quieran dedicar también a esto? Pues, por ejemplo, hay ejercicios relacionados con la vocalización, que es leer trabalenguas, muchos. ¿Por qué? Porque el trabalenguas sirve precisamente para que el cerebro empiece a saber leer cosas que no tienen tampoco demasiado sentido, ¿no? Hay trabalenguas que no tienen ningún sentido, pero se hacen para eso, para que el cerebro tiende a leer correctamente lo que previamente ha asimilado de forma informativa, ¿no? Tú sabes que una mesa es una mesa y le llamas mesa y no te cuesta ningún trabajo, pero cuando te encuentras una palabra que no has leído nunca, ¿qué sucede? Hay palabras que no se han leído nunca o que no se han escuchado nunca. Ahí es donde se produce el trabucarse, que se llama, ¿no? El poder tropezar en esa palabra. Bueno, pues los trabalenguas te sirven para encadenar sílabas que, aun sin tener demasiada coherencia, te sirven precisamente para eso, para poder mover y también que muevas en el interior de tu boca. Claro. Tengas una dicción con el aparato articulatorio, que es el que se encarga de producir las palabras que están sonando, que lo muevas y que lo ejercites bien. Sí, que aparte de calentar los pliegues vocales, también te ayuda a tener un poco de agilidad vocal, ¿no? A la hora Claro. de Es que son bien. calentamientos distintos. Sí. En la voz intervienen el aparato respiratorio, que es donde albergamos el aire, que luego vamos a lanzar al aparato fonador, que es lo que tenemos en la garganta, donde está alojada las cuerdas vocales, y por último, el aparato resonatorio y el aparato resonador y el aparato articulatorio, que son donde se producen los tonos graves de proyección de la voz y donde se produce el modulado de ese sonido que aparece en la cuerda. La cuerda vibra y si yo coloco la boca de una forma determinada y hago sonar una U, si yo abro mucho la boca, esa U se convierte en A. Claro. Entonces, la cuerda se calienta de una forma y el aparato articulatorio de otra. Entonces, hay ejercicios para calentar el aparato articulatorio, para estimularlo y moverlo, entre otras cosas, los trabalenguas, pero también el pasar la lengua por delante de los incisivos, por detrás, moverla, sacarla, estirar mucho la mandíbula, ¿vale? Hacer movimientos de máscara facial para que esos músculos que intervienen en la articulación estiren y luego no te produzcan problemas de vocalización, lógicamente. Y luego pues les recomendamos ejercicios de respiración, porque lo normal es que la persona respire para no morirse. Eso es lo normal, ¿vale? Claro. Y entonces se llena 1/3 de los pulmones. Y con ese tercio de los pulmones nos dedicamos a no morir y a hablar. Sí. Y las dos cosas muchas veces se dan de bruces. Entonces, claro, es cuando se produce el inflado de esta vena, el que no te produzca un buen sonido tu voz, el que te quedes afónico con demasiada facilidad. Por lo tanto, hay que enseñarles que hay una respiración que se llama diafragmática,
que ya no es llenar el pulmón hasta un tercio de su capacidad, sino llenarlo entero y obligar al diafragma a hacer una proyección correcta para no perder la voz y trabajar correctamente con la voz. Y para eso también hay ejercicios que les recomendamos. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en la gente que está empezando en locución y en Los doblaje? errores vienen precisamente ahí, En la en la no respiración. vocalización, porque tienen lo que yo denomino, y es evidente que así es, una atrofia mandibular, es decir, tenemos esta parte, vienen con esta parte como si no Muy se puede, tensa, a lo mejor, ¿no? muy tensa, ¿no? Que como agandulada de no Vale, haberla ejercitado bien. claro. Porque claro, si tú vas a quedar con un amigo y dices, ¿qué nos vemos esta noche? Pues te ha entendido, pero no le has dicho que nos vemos esta noche, le has dicho que nos vemos esta noche Claro, y te ha comprendido. O nos tomamos una cerveza y te ha claro, comprendido. Pues bueno, si con ese pequeño esfuerzo te ha comprendido, ¿para qué vas a hacer un esfuerzo mayor? claro. Y eso es lo que pasa, que estamos estancados y tenemos ahí esa atrofia que se produce porque en el lenguaje que utilizamos se nos entiende y no tenemos tampoco que esforzarnos demasiado precisamente por esto, porque se nos entiende. Pero claro, en un ejercicio de locución no podemos permitirnos ese grave error, ¿no? El no Claro. vocalizar correctamente. Y la gran mayoría de personas que vienen a la escuela vienen con un grave problema de vocalización y también con un grave problema de lectura. ¿Por qué? Pues porque hoy en día a lo mejor no se lee o no se tiene esa rutina de lectura que teníamos cuando a mí en el colegio me ponían a leer, cuando terminaba de hacer los ejercicios, me sacaban, la maestra me sacaba a la mesa a leer en voz alta. Claro. Entonces, pues era otra cosa. Hoy los chavales pues no leen tanto o lo que leen lo leen en voz baja y eso no vale para nada. Vale para entender lo que estás leyendo, pero de cara a sacarlo al exterior vas a tener muchas dificultades, Claro. porque no es lo mismo. La gente cuando les pedimos que vocalicen, les cuesta los mil demonios porque dicen, pero ¿cómo me cuesta tanto hablar? Claro, porque has estado acostumbrando al cuerpo, a la cara, a hablar sin esforzarte durante mucho tiempo, porque se te entiende lo que quieres decir, pero aquí no vale solo con que se te entienda. Claro, Tiene que ser perfecto, claro, claro. perfecto. Y yo te he escuchado, bueno, te estoy escuchando hablar y veo que lo pronuncias todo perfecto, que tienes una articulación estupenda. Pero luego cuando sales a la calle, te juntas con la familia, con amigos y con tal, eh, ¿esa excelencia a la hora de pronunciar y de hablar sigue o tú vuelves al acento murciano que solemos tener? Yo tengo mi acento como todo el mundo. Claro, Tengo mi acento porque el acento es algo muy bonito que no debemos perder, es nuestra seña de identidad, mejor o peor, y la tenemos que llevar con cierto orgullo. Pero claro, imagínate que yo llego a ver a un amigo y le digo, hola, ¿quedamos esta noche para tomar algo? Me va a decir, ¿qué te pasa, Pedro? ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces hay que saber dónde llevar el acento y dónde hablar con cierta naturalidad, pero cuando tienes un micrófono delante y una obra que defender, ese acento debe desaparecer. Nadie puede pensar o nadie puede intuir que eres ni de Murcia, ni del País Vasco, ni de Valencia, claro. ni de Cataluña. Es que esto es una, bueno, como te comenté antes, el podcast no lo hago yo Sí, solo, lo hago también con mi amigo Alfonso. sí, Y como él no ha podido estar aquí hoy, quería estar presente de alguna manera. Y era ujú, lanzándote esa pregunta sobre la neutralidad del acento. sí. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿O crees que a veces es necesario poner un acento? ¿O cómo lo ves? Las obras, y cuando digo las obras me refiero a una obra publicitaria, comercial, un documental, un audiolibro, una película, deben ser completamente neutrales. Claro, ¿Por qué? Porque no podemos, nosotros estamos al servicio, nuestra voz está al servicio de la obra. La gente que nos escucha no puede prestar atención a nuestra forma de hablar, porque no somos los protagonistas de la obra. La obra es la protagonista. Nosotros solo somos voces al servicio de esa obra. Entonces,
cuanto más desapercibido pases, mucho mejor trabajo has hecho. La gente no puede salir del cine hablando del doblaje de la película a no ser que seas un forofo del doblaje. Claro, ahí sí. Porque si no sería como, claro, algo inédito, ¿no? No, yo salgo de la película hablando de si me ha gustado la película, la trama, cómo se ha desenvuelto y cuál es el final. Pero no salgo hablando del doblaje a no ser que yo esté metido en el doblaje o me guste. Claro. Con lo cual, si nuestra actuación no fuera neutra, la gente sí podría estar hablando del doblaje. De hecho, en Internet hay un gran pique, quiero entender que es sano, entre el doblaje español y el doblaje latino. Es que o sea, esa es una de las preguntas que yo tenía. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que tener un acento absolutamente neutro. Y eso es lo que va a hacer que la obra, que nuestra voz, ¿vale?, cumpla la función para la que ha sido puesta, que es hacer una traducción simultánea e interpretativa de lo que alguien está viendo y que pase lo más desapercibido posible. Nadie puede estar hablando con un acento, evidentemente, al final hablan de Claro. tu voz y tú no eres el protagonista de esto. Y ahora que has sacado el tema del doblaje latino y el doblaje castellano, ¿por qué a los españoles nos da tanta rabia escuchar el doblaje latino Sí. y a los latinos les da tanta rabia escuchar el español? Porque yo he intentado ver películas en latino, Sí. no puedo. O sea, Claro. aguanto 10 minutos. Pero porque es normal, ya no solo es irte a Latinoamérica, es a lo mejor escuchar una película doblada en catalán, pues también te genera esa... Porque no terminas... bueno, aquí es otra cosa porque a lo mejor, sí, el catalán se puede llegar a entender, Sí. ¿no? La gran mayoría de palabras, aunque no todas. Pero es una forma de verlo, yo creo que con una picacera absurda. Yo, por ejemplo, soy incapaz. Yo me he criado en mi infancia, me he criado con los dibujos de Hanna-Barbera del Oso Yogi. Sí. Y el Oso Yogi, bueno, el Oso Yogi y todos los dibujos de la época estaban doblados en Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque o era más factible doblarlo allí, o costaba menos, sea por lo que fuera, por lo que fuere. Yo hoy vuelvo a ver esos dibujos y los quiero ver en latinoamericano. Claro. No quiero verlos en castellano, en español. Claro. Entonces, es también a lo que te acostumbras. Todos los de mi generación nos hemos criado con ese tipo de dibujos y lo veíamos normal, ¿no? Ya. Veíamos que el Oso Yogi dijera Claro. normal, voy a robarle una canasta al guarda del bosque. ¿Vale? Y nos parecía realmente bueno. Y yo ahora, pues no me imagino al Oso Yogi diciendo, voy a robarle una canasta al guarda del bosque. No. Entonces, pues bueno, hay ahí un pique entre Latinoamérica y España, que además hay que decir que somos los mejores del mundo Sí. en el doblaje, tanto México como España. Somos los dos países con más destreza a la hora del doblaje. Por muy extraño que te pueda parecer a ti el doblaje latinoamericano, está muy bien valorado y está muy bien hecho. Lo que ocurre es que no es la forma que tú tienes habitualmente de Claro. escuchar aquí cómo hablamos, ¿no? Son los mejores en comparación con el doblaje inglés. Con otros francés. países. Es como Nosotros que- estamos, México y España, está a la cabeza del doblaje en todo el mundo. Qué bueno. Sí. Y eso es algo que no sabía y que joder, es de valorar. Sí. Bastante bien. Sí. Y ahora otra pregunta también que me va viniendo a la cabeza es que tú, como actor de doblaje, locutor con tanta experiencia, ¿las películas las ves en versión original o las ves dobladas? Yo siempre he consumido y creo que siempre consumiré el doblaje. ¿Por qué? Yo tengo mi propia razón. Hay gente que dice, bueno, es que yo prefiero ver el inglés, ¿no?, la versión original, Sí. cuando tienes la suerte de que es en inglés y pillas algo. Porque si no, tienes que estar con 4 ojos. 2 en la pantalla y 2 en los subtítulos. Y yo nada más que tengo 2. Y entonces yo no sacrifico.
el poder captar la esencia total del momento por irme a leer unas letras. Claro. Porque claro, no todo el doblaje es del inglés al español. Es que luego tienes alemán, tienes ruso, tienes checo, tienes polaco, tienes, yo qué sé, hay un montón. No vas a saber de todos los idiomas. Yo consumo el doblaje. ¿Por qué? Porque además me gusta. Y porque tenemos la suerte de que hemos tenido y seguimos teniendo actores de doblaje de primer nivel que llegan a hacerte una película y te meten tanto dentro de los personajes que tú crees que ese personaje habla nuestro idioma perfectamente. Qué bueno. Entonces, yo entiendo que haya personas que quieren disfrutar del original, también es una opción muy noble y, oye, la respeto perfectamente. Tú quieres oír a los originales, tienes la capacidad de leer subtítulos a la vez, estupendo. Si es que, al fin y al cabo, para eso está todo. Claro. El doblaje es un servicio que ponemos para aquellos que no quieren estar pendientes de subtítulos o de que no saben ese idioma. Y otra cosa es que fuera malo, no que tengamos un doblaje malo, pero es que tenemos el mejor del mundo. Entonces hay que defenderlo y a mucha honra, porque tenemos voces muy buenas e intérpretes muy buenos. Por supuesto. Pedro, ya para ir terminando, dos últimas cosas que quería hacer. Que bueno, la primera es cuéntanos un poco cómo empezó tu academia y qué es lo que haces aquí, cómo puedes ayudar a las personas que seguramente vean esto, que seguro que estoy seguro de que mucha gente estará interesada. Y cuéntanos un poco cómo nació esto y qué es lo que hacéis aquí en Voceando. Pues mira, cuando yo ya llevaba unos cuantos años en la profesión, ya como que la vida te va pidiendo otras cosas, ¿no? Al final vas quemando cartuchos y el siguiente cartucho que me tocaba quemar o comenzar a quemar era el de compartir lo que yo había aprendido con las personas que quisieran y el hecho de montar la escuela aquí en Cieza, en la región de Murcia, pues era primero porque yo soy de aquí y yo quería que la gente de aquí y de los alrededores tuviera la oportunidad que yo no tuve. Porque hace muchos años, cuando yo me fui a formarme, no había nada aquí lo suficientemente interesante como para poder formarme como yo me formé. Me tuve que ir lejos. Y cuando yo monté la escuela, que la monté con mucha vocación, precisamente yo no buscaba montar un negocio ni mucho menos, era montar un sitio donde los jóvenes, en los que yo me veía identificados, vinieran y pudieran sentir, aquellos que sintieran la llamada que yo sentí de dedicarse al mundo de la voz y del micrófono, tuvieran un sitio cerca al que ir. Y bueno, ya estamos en la 7ª temporada de Voceando. Recuerdo que algunos compañeros me dijeron: pero estás loco, ¿cómo vas a montar una escuela allí? No te va a funcionar, porque, pues claro, estamos hablando de que aquí en la región de Murcia no se trabaja el doblaje como tal. Sí que se trabaja la locución comercial, el audiolibro, muchas otras cosas, pero lo que es el doblaje cinematográfico, no. Con lo cual, pues es lógico que aquí no hubiera, pues a lo mejor la cantera necesaria como para montar una escuela. Pero lejos de aquello, yo dije, como no tengo nada que perder, yo monto mi escuela y la abro para todo el mundo que quiera venir. Y la realidad es que en cuestión de un año y medio, yo tuve que ampliar el horario de los cursos porque la escuela se me llenó. Y empezó a venir gente de todos sitios, de la región de Murcia, de Alicante, de Albacete, incluso de Almería. He tenido alumnos que han venido aquí, han hecho sus 2 horas y media o 2 horas 3/4 de coche para venir, dar la clase y marcharse. Y es que podemos decir con cierta solvencia y con cierta humildad también, ¿por qué no?, que somos una de las escuelas más valoradas en toda España, porque los alumnos han notado que nuestra enseñanza es noble, es honesta, le hablamos realmente de cómo está la profesión, les traemos a los profesores de primer nivel que están en las capitales grandes del doblaje, que son Madrid y Barcelona, y ven qué tipo de
de profesorado ven aquí, pues no sé cuándo viene Lorenzo Beteta. Lorenzo Beteta es el director de la Escuela de Doblaje de Madrid, una de las máximas autoridades en Madrid de este gremio. Es la voz del agente Mulder de Expediente X o Joel de la famosa saga de Last of Us. Así. Esa vamos, un primer espada. O Eduardo Gutiérrez, que es director de Buscando a Nemo, de Algo pasa con Mary, de Lobezno. Fíjate la cantidad. O tenemos al clan de los Simpson. Tenemos Claro. a Lisa Simpson, al actor secundario Bob y a Bart Simpson, que son Isacha Mengíbar, Lisa Simpson, el actor secundario Bob es Antonio Esquivias y Sara Vivas, que es la voz de Bart Simpson. Los tenemos aquí dando clases habitualmente. Qué bueno. Y luego vienen otros profesores de Barcelona o de Madrid, que son esporádicos, que pisan la escuela y realmente ven que la gente viene con la misma vocación con la que van a escuelas de Madrid o Barcelona y se llevan una grata sorpresa de ver que una escuela así funciona y funciona aquí, da igual donde la tengamos. Así que pues nuestra gente también tiene el derecho de formarse y además de formarse con los mejores. Por eso lo traemos. Damos no solo lo que es la formación en doblaje cinematográfico, también en locución comercial, y contamos con profesorado altamente cualificado que enseña pues, cómo se hace un podcast, enseña cómo se graban las cuñas de radio y los spots de televisión, cómo se graban los audiolibros, documentales. Y luego tenemos otra parte que es la dedicada a la oratoria, que es tan importante en el día de hoy. La oratoria es la capacidad que tú tienes de expresarte a la hora de convencer a alguien de algo. Si tú no tienes esa destreza en la oratoria, pues te va a costar mucho más llegar a los sitios, porque la oratoria se usa para todo. En una entrevista de trabajo, si no tienes una buena oratoria, no eres capaz de convencer a quien va a darte el trabajo. Claro. Pues también tenemos cursos de eso, incluso para los chavales que van a acceder a una oposición y tienen que defender un tema ante un tribunal. También viene gente... Lo tienen, claro. Qué bueno, qué Lo bueno. tienen todo lo que quieren decir en la cabeza, pero no saben cómo decirlo. Claro. Pues eso forma parte de la oratoria y de la comunicación. Qué chulo. Entonces, no sabía que también sí, dabais ese tipo de formación. Qué bueno. tenemos esas 3 vías de formación y bueno, pues tenemos la escuela con los cursos afortunadamente llenos y con la ilusión de seguir trabajando y de seguir trayendo a los mejores profesionales para que nuestro entorno también tenga una formación como Dios manda. Qué bueno. Pues muchas gracias, Pedro. Y ahora ya para ir terminando, en el podcast siempre le hacemos hacer al invitado, bueno, le hacemos que haga una pregunta al siguiente invitado y que él responda la del anterior, Ajá. ¿vale? El anterior invitado no se ve que vas a ser tú, ¿vale? Y luego te contaré quién es. Y la pregunta que nos hizo fue que si no te hubieras dedicado a esto, ¿a qué te hubieras dedicado? Me hubiera gustado dedicarme al mundo de las aves. De las Yo aves. era Mira. fiel seguidor de Félix Rodríguez de la Fuente. Y el mundo animal me encanta. Pero sobre todo he disfrutado mucho los programas de rapaces y me hubiera gustado Qué guay. algo relacionado con la cetrería o con el mundo animal. Y si no hubiera podido hacer esto, pues hubiera elegido ser astronauta. Pero Está claro, muy bien también. era demasiado pedir para mis estudios y mi cabeza de entonces, así que me tuve que dedicar pues a ponerle voces a las cosas, Que no te ha ido mal. que no me ha ido mal. Bueno, pues ya Pedro, igual que el anterior invitado te hizo una pregunta, ahora tú le tienes que hacer al siguiente invitado otra pregunta. Díselo ahí mirando a cámara Pues, y ya la verás en el siguiente capítulo. pues yo le preguntaría al siguiente invitado si tiene ganas de seguir trabajando en esto o ganas de jubilarse.
perfecto. Pero muchísimas gracias. He estado súper a gusto, he aprendido un montón. Gracias. Estoy aquí muy a gusto, me encanta la escuela, la academia, yo se la recomiendo a todo el mundo que quiera venir, que venga, porque la verdad que está súper chula y creo que van a aprender un montón contigo. Y ya para despedir el programa, la cámara es tuya, lanza el mensaje que tú quieras y con lo último que tú digas, terminamos. Muy bien. Pues nada, yo simplemente deciros que últimamente estamos oyendo mucho hablar de la inteligencia artificial y de que los trabajos van a desaparecer, de que el mundo se va a extinguir, de que vamos a terminar siendo monos. No hay que tener miedo, no se puede vivir con miedo. Hay que enfrentarse a la realidad tal y como viene, hacer que la inteligencia artificial sea una aliada, no una sustituta. Y creo que de momento estamos en la buena vía de seguir demostrando con nuestra voz que un humano está muy por encima de la interpretación que puede dar un robot. Así que sigamos trabajando y demostrando que estamos por encima de la robótica.